perdiste lo que sucedió en la semana y no tenés ni idea de lo que se viene. Antes y después. Diego Schenkman y Daniel Santa Cruz desgranan el ayer para que el mañana no te sorprenda. Ocurrió un 20 de septiembre. Pasaron, aunque parezca mentira para quienes ya tenemos unos años y vivimos ese hito histórico de la historia moderna argentina, 35 años. ¿A qué me refiero? Escuchen. Las grandes calamidades son siempre aleccionadoras, y sin duda el más terrible drama que en toda su historia sufrió la nación durante el período que duró la dictadura militar, iniciada en marzo de 1976, servirá para hacernos comprender que únicamente la democracia es capaz de preservar a un pueblo de semejante horror, que solo ella puede mantener y salvar los sagrados y esenciales derechos de la criatura humana. Únicamente así podremos estar seguros de que nunca más en nuestra patria se repetirán hechos que nos han hecho trágicamente famosos en el mundo civilizado. Aquí le vamos a entregar, señor presidente. Lo que ustedes han hecho ya ha entrado en la historia de nuestro país. Constituye un aporte fundamental para que de aquí en adelante los argentinos sepamos cabalmente, por lo menos, cuál es el camino que jamás deberemos transitar en el futuro. Miren, quiero compartir con ustedes un texto maravilloso de Pablo Marmorato, que es periodista, es analista político, y habló de esto, que estaba traducido o sintetizado en los audios que acabamos de escuchar, donde ustedes escucharon a Ernesto Sábato y a Raúl Alfonsín, a 35 años del nunca más, una brújula para encontrarnos. Quiero compartir con ustedes solo 2 parrafitos que ilustran lo que se vivía en ese momento. Dice así: allí estaban casi todos los miembros de la CONADEP, la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas. Aguardaban en la explanada de la Casa Rosada la llegada de su presidente, el escritor Ernesto Sábato. Adentro ya estaba Alfonsín para el acto de entrega del informe que había elaborado. Agrego yo, Diego Seyman, lo que acabamos de escuchar, Alfonsín recibiendo el documento. Eso sería conocido bajo el nombre de Nunca Más. Y acá viene lo interesantísimo, el clima de época que Pablo Marmorato refleja en este párrafo. Dice: Sábato estaba muy demorado. La ansiedad se transformó en temor. ¿Los servicios de inteligencia habrían cumplido sus múltiples amenazas? De repente sus compañeros lo vieron descender de uno de los autos oficiales. Les explicó que cientos de personas que marchaban hacia la plaza, al darse cuenta de su presencia, se habían abalanzado hacia el coche para avivarlo y debieron disminuir la marcha. En el acto, el escritor le entregó a Alfonsín varias carpetas con la conclusión de esa investigación. Era, y cierro con esto, el 20 de septiembre de 1984. Desde la plaza llegaban los ecos de decenas de miles de personas que cantaban, se abrazaban y lloraban. Muy bien, está con nosotros Pablo Marmorato. Hola Pablo, ¿cómo estás? Hola Diego, ¿cómo estás? Bien, gracias por invitarme. ¿Qué tiene de vuelta de tuerca, a mi humilde saber y entender la nota, que vos, Pablo, retratas cómo la publicación del Nunca Más fue un documento aglutinante, unificador de la sociedad argentina, que naturalmente era diversa? Y lo planteás, y ahora hablamos de esto, en un momento en que habrá probablemente un cambio de gobierno. Podría ser un cambio de gobierno para que reasuma el mismo de otro modo, o que asuma otro signo político, Alberto Fernández, Cristina, y lo que vos ahí observás es que, ¿qué sería eso que nos vuelva a aglutinar como hace 35 años nos aglutinó el Nunca Más? Diversa y dividida, porque hay que recordar y contextualizar los hechos, ¿no? Obviamente los números redondos siempre son satisfactorios para poder contar historias,
y tenemos que reflejar la década de 60, 70, la gran tensión que había sobre todo entre igualdad y democracia. La verdad no era un valor los derechos humanos, la democracia, que se pidiera a gritos en la década del 70. De hecho estaba muy socavada a favor de la igualdad y sobre todo también de movimientos revolucionarios, de montoneros, ERP, que buscaban un atajo en ese sentido. Así llegamos, así nos fue como nos fue, hasta que en 1983 era claro el pedido de la vuelta a la democracia, y eso lo encarnó y lo supo encarnar y escuchar Raúl Alfonsín, uno de los pocos dirigentes en aquel momento que logró construir una política de Estado en base a esos tres pilares, a esos tres hitos tan trascendentales como fueron justamente la CONADEP, el informe, después de esos 9 meses de trabajo, que fue lo que derivó se llamó el Nunca Más, y en 1985 el juicio a las juntas. Entonces, el título de la nota es justamente una brújula para encontrarnos. ¿Cómo hacemos a partir de esa división para poder construir, por lo menos proyectar un futuro colectivo? Y el paralelismo es realmente, digamos, el marco es distinto con la actualidad. Hoy estamos atravesando una crisis, creo, vamos a estar de acuerdo con eso. Pero salvando las diferencias, tenemos que lograr encontrar un diálogo común. Obviamente que hay divisiones, hay factores y bloques de poder que van en pugna justamente, alianzas entre las dirigencias y las élites dirigenciales, el sindicalismo, los empresarios. No es lo mismo los intereses seguramente de, no sé, del campo a los de la construcción de una burguesía nacional, de una industria. Si bien eso ya está más matizado, hay todo en el medio una ancha vereda como la agroindustria que ya logra a veces poder sintetizar esa tensión. Pero digo, me parece que hay que lograr, como yo pongo ahí en la nota, en una metáfora futbolera, digo, van a inclinar la cancha, van a intentar inclinar la cancha. Ahora, si no tenés una pelota para jugar, si no lográs... Te pinchan la pelota. Si te pinchan la pelota directamente no hay juego posible. Bueno, ¿cómo logramos construir esas reglas como las construyó Alfonsín junto con la sociedad? Que recordemos además, ahora que no es que todo el espectro político acompañó el Nunca Más y el juicio a las juntas. Vamos a decir que gran parte del peronismo estaba incómodo con eso. Después, dado el éxito que tuvo y la potencia simbólica y el hito y lo fundacional que fue para la recuperación de esa nueva Argentina moderna y el consenso famoso del 83, todos se subieron ahí y bienvenidos que se hayan subido y demás. Pero fue una construcción que no fue homogénea y total, no fue una convicción total de la política argentina. Hubo que empujarlo. Y esta escena inicial, en donde vos contás la zozobra porque Sábato no llegaba, y claro, Sábato estaba amenazado por los servicios de inteligencia, estaban más vivos que nunca los militares, y todo el tiempo el fantasma que rondaba era ¿qué le pasó a Sábato? ¿No se lo habrán chupado? Bueno, y Sábato llega, ¿no? Muy épica toda esa escena, y le entrega el trofeo, digamos, esa documentación a Alfonsín, que era la investigación de la CONADEP. Y la posibilidad del peligro era real, no era literatura, no es un hecho ahí era real. Realmente los que se animaron a participar esos 9 meses de la CONADEP, el poder fáctico de las Fuerzas Armadas era concreto. No, ahora nosotros la historia siempre la entendemos como puntos marcados, ¿no? Bueno, de aquí en más, antes... Pero en 1983, la vuelta a la democracia, ahora lo entendemos de ese modo, pero realmente se podía inclinar la balanza en cualquier momento. Bueno, este es un tema por el cual vos transitaste. Quiero ir de a poco rotando la conversación a algo que es parte de lo mismo, que es universo de derechos humanos, la importancia de los valores democráticos, y es... Hace muchos años, o hace una cantidad que vos me vas a contar de años, vos venís trabajando frente a uno de los faros y, digamos, democráticos de la Argentina, de la intelectualidad, etcétera, que es Graciela Fernández Mejide, que
tal vez nos está escuchando porque ella es vecina nuestra, es decir, digamos, nosotros estamos hasta las 14 y ella está a partir de las 14 y vos también estás. Exacto. Ahí. Pablo Marmorato es con quien estamos hablando. Digamos, las paredes se escuchan, ella como es vecina nos puede estar escuchando. ¿Cómo es laburar con ella? Shh, ella no escucha, no gritemos fuerte porque las paredes son finitas. Graciela, igual no te voy a criticar si estás escuchando, jamás. Aprendo mucho, aprendo todo el tiempo. Graciela, recordemos, tiene 88 años y es una mujer con una cabeza plástica que la motoriza la curiosidad. Todo el tiempo está queriendo saber, todo el tiempo cuando planeamos, por ejemplo, ya que tocas el tema de radio, cuando vemos los programas que podemos hacer, por ejemplo, hace poco dijo, bueno, hagamos algo, ¿qué es esto bien de Big Data? ¿No? ¿Qué es esto del proceso de estos volúmenes de datos gigantes? ¿Cómo vamos con las fake news? Y bueno, es una mujer que no le gusta para nada esto de todo el tiempo pasado fue mejor, es cero nostálgica. Es impresionante eso, uno que ha tratado muchas veces con ella, todo el tiempo te está hablando de algo que leyó y no vuelve a autores de antes, no es que se quedó atrancado el ascensor en el año 66 y lee autores del 60, ¿entendés lo que te digo? Es el ascensor sube y gustosa ella de, viste como a veces siempre se dice que en un momento a la gente se le cierra la oreja y ya no escucha grupos nuevos, ya escuchaste y en un momento empezás a volver a los grupos que escuchaste siempre. Exacto. Es como en esa metáfora, ella escucha bandas nuevas todo el tiempo, todo, ¿no? Eso es lo que tiene Graciela. Exactamente, y a ver, yo la conozco en realidad la conozco como la conocemos todos, que fue que se introdujo en mi casa en los 90 a través de la televisión. Yo tengo 40 años, en aquel momento cuando me empezó a interesar la política, comprar los diarios y de algún modo una semilla después de lo que iba a ser mi carrera, ponerle sería 1994, 95, yo tendría 15 años. Elección del 95 y bueno, y a partir de ahí justamente Graciela estaba atravesando junto con Chacho lo que era esa aventura disruptiva del frepaso, ¿no? Que vino a quebrar ahí el bipartidismo y yo dije qué interesante esta mujer, ¿no? Digamos, y le empecé a seguir en los diarios, en los programas. Después... Espérate, ¿vos qué dijiste? ¿Graciela? Sí. ¿Dijiste frepaso? Me fui muy atrás. Sí. No, pero escuchá, atrás, nunca hay atrás, mira. Respaldo nuestro a la demanda legítima de todos los trabajadores y los que están sin trabajo. Ojalá no hubiera que hacer estas cosas, pero la magnitud que está tomando esta convocatoria nos demuestra exactamente la magnitud del ajuste y del sufrimiento de la gente. ¿Qué se espera el día después? El debate fuerte en el Parlamento el día miércoles, que estamos pidiendo todos los bloques opositores para demostrarle al presidente, a la sociedad que hay propuestas alternativas para generar crecimiento y empleo en Argentina. Muy importante es una manifestación de protesta como fue el apagón, que en definitiva pone a la gente diciendo que quiere cambiar. Es un reclamo legítimo de los trabajadores y esperamos que el gobierno sepa ver y sepa escuchar, porque no puede seguir aislado sin reconocer lo que está pasándole al pueblo en este momento. Bueno, espera, vamos a escuchar. A mí lo que me impresionó es la voz de Chacho Álvarez, porque hace rato no se lo escucha. Ese es un, digamos, en los safaris fotográficos de los periodistas, el avecilla que todos queremos cazar, es decir, entrevistar, es Chacho, pero es un pájaro esquivo, no se lo ve, no se lo escucha. Y estaba entonces Graciela, esto es en los 90, era una marcha del frepaso en los 90 contra la economía de Menem, y estaba ahí, obviamente, Graciela Fernández Meijide, estaba Chacho Álvarez, lo escuchamos, y estaba Norberto Laporta. Fíjense ustedes ese país, ¿no? Siempre ahí estos islotes progresistas, un poco peronistas, que se juntan y se separan y van tratando de construir algo. Allí, en ese momento, era el frepaso. Bien. Pero entonces vos nos estás contando tu historia en relación con Graciela y vamos desplazándonos de a poquito hacia Nenuca. Pero un rulito más de este tema.
¿Cuál es la participación de Graciela en el Nunca Más y la CONADEP? Graciela, desde que lo desaparecen a Pablo el 23 de octubre del 76, ella sale como cualquier madre desesperada a buscarlo, comienza a reunirse con las madres. Ella estuvo en el primer núcleo de madres de lo que fue después Madres de Plaza de Mayo, en la primera reunión en casa de Emilio Miñone. Y bueno, y empieza en la PDH en marzo del 77 y empezó a cobrar Asamblea Permanente de Derechos Humanos. Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, el organismo más político de todos los organismos en aquel momento. Estaba la Liga por los Derechos Humanos, etcétera. Graciela elige ese espacio porque dice que ahí comienza a hacer política, no política partidaria, pero ahí aprende a hacer política, porque tenían obviamente en la asamblea había muchos nucleamientos, muchos sectores, estaba el Partido Comunista representado ahí, estaban movimientos ecuménicos, estaba el judaísmo, estaba el catolicismo, como Monseñor Jaime de Nevares, y Graciela atea de toda la vida. Entonces, digo, tenían que llegar a consensos en medio de una situación monstruosa como eran los 70. ¿Por qué me voy ahí? Porque ella empieza a cobrar a fuerza de trabajo. Vos imaginate que Graciela era una profesora de francés. Hasta 1976 era una profesora de francés, era parte de una clase media pujante, profesional, había abierto su instituto de idiomas poquitos años de atrás, pero de experiencia política, cero. No era una señora interesada en la política. Le interesaba la política como nos puede interesar, digamos, a nosotros que leemos los diarios. Ella siempre cuenta que, bueno, fue parte en el 59 de ese progresismo que quedó encandilado con la Revolución Cubana. Le interesaba, pero nunca se había afiliado, nunca había militado. Empieza a cobrar, digamos, fuerza hasta que realmente empieza a ser, digamos, uno de los principales referentes de los organismos de derechos humanos. Cuando comienza la CONADEP, y ahí voy a tu pregunta, era un caos, ¿no? Alfonsín decreta la CONADEP después de tironeos por ver si se armaba una comisión bicameral que investigase los delitos cometidos en el Congreso. Y bueno, recién el 10 de diciembre fue eso, recién a fines de diciembre empieza a tener cuerpo la CONADEP, pero los primeros, yo te diría 2 meses, era una angustia galopante. Yo pude entrevistar a Magdalena, por ejemplo, y desde todo punto de vista organizativo, los testimonios, ellos no podían afrontar, los que tomaban testimonios, la crueldad de los testimonios de los familiares. Entonces, a partir de ese caos fue que Monseñor Jaime de Nevares habló con Magdalena y le dijo, Monseñor ya trabajaba con Graciela en la PDH, y dijo, acá tiene que estar Graciela. Porque Graciela, por ejemplo, había logrado sistematizar todas las denuncias para cuando vino la Comisión Interamericana. Esto es lo bueno de hablar de Graciela sin ella, porque ella se pone, no le gusta hablar de esto. ¿Qué atributos de personalidad tiene para que la hayan elegido para esto? ¿Cómo es ella? En aquel momento, sobre todo, y creo que es un rasgo que es una máquina de trabajar, una voluntad de trabajo. Ella cuenta que en aquel momento con la adrenalina ha pasado por ahí una noche sin dormir y después durmiendo de a ratos, sobre todo para poder entregar este informe, por ejemplo, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero además tiene un poder analítico y esto vos que sos psicólogo me vas a poder ayudar, Diego, lo que se llama un pensamiento lateral. Ella logra todo el tiempo como unir interfaces y pescar rápido lo que está sobre todo en forma más subterránea, ¿no? Para poder elementos que no están tan a mano, ellos las conecta. Exactamente. Vamos a hacer una cosa, miren, ya nos vamos a meter, entonces, después de toda esta introducción de la vida de Graciela Fernández Meijide, después de la tanda, en Nenuca. Nenuca es el nombre del libro que Pablo Marmorato, que es nuestro invitado, hace o escribió, que es una biografía, veremos cuán autorizada o no,
de Graciela Fernández Meijide. Muy interesante, no se la pierdan, ahora vamos a charlar. Bueno, estamos con Pablo Marmorato, que es periodista y es además analista político, integra el Club Político Argentino, trabaja en esta misma radio con Graciela Fernández Meijide y logró algo muy importante, que es hacer un libro con el consentimiento de ella, que no es easy going siempre Graciela, es decir, ¿no? A veces está más chinchuda, y él no sé qué hizo, la ribotrilizó y le dijo, vamos a escribir sobre vos, Graciela, que ella no le gusta mucho, y se escribió un librazo que se llama Nenuca, que se presenta ahora próximamente oficial, ya creo que está en las librerías. ¿Por qué se llama Nenuca? ¿Quién era Nenuca? Primero te digo, lunes 23, este lunes, así que te espero si es que puedes darte una vuelta, ahí en la librería Daín, paso el chivo, de paso a las 6 de la tarde. Nenuca, primero es el nombre que le puso su madre antes de que supiera el sexo de Graciela. Eso fue muy divertido, ella lo cuenta muy divertido también. El papá de Graciela, Arístides, la mamá era Mercedes Mecha. Arístides insistía con ponerle el nombre de la madre, Rosa Graciela. Y Graciela se llama Rosa Graciela, Castañola. Hasta que la madre dijo, mira, vamos con Rosa, no hay ningún problema, total, para mí se va a llamar Nenuca de entrada. Y Nenuca era el nombre de la hija de una muy amiga de ella, cordobesa, de la mamá, por lo cual desde el comienzo la llamaron en la casa y la llaman aún hoy Nenuca. O sea, antes, si nacía varón, igual después iban a tener que cambiar, pero estaban esperando a Nenuca, una mujer. O Nenuco sería, andás a ver, sí. quién sabe. Entonces, ¿cómo fue ponerme de acuerdo con Nenuca / Graciela Fernández Meijide? El libro, yo estaba convencido que había que contar la historia de Graciela. Hay un libro que escribió justamente Santiago Kovadlov, que va a estar presentando el lunes, pero lo escribí en 1997. Primero, bueno, ha pasado mucho agua debajo del puente desde aquella época y se fue escrito también en un contexto de campaña. Recordemos que en ese momento estaba presentándose para diputada, que finalmente le ganó a Chiche y el aparato bonaerense en el 97 en la provincia. Entonces le acerqué la propuesta, pero la verdad, Diego, es que no quería ser su apologista. Porque la verdad, yo siempre lo cuento, a vos que te gusta la música, a mí también, pero nunca tuve, por ejemplo, cuando era adolescente, póster de rock o de estrellas. Nunca tuve un pensamiento de ese modo militante, o la aprecio y la no sos la quiero. No soy enamoradizo, no soy, un groupie. Eso está bueno, no es el libro de Graciela escrito por un periodista un groupie de la política. No podría, y ahora te cuento también cómo eso quedó reflejado en el libro. Primero que esa idea, ese pensamiento, Graciela me lo cortó de cuajo apenas le estaba presentando el proyecto. Me dice, mira, Pablo, la verdad, si vas a hacer un libro sobre mí, vas a tener que hablar con todos. Y preguntarles lo bueno y lo malo, porque así somos las personas. Es más, si vas a hablar con mi familia desde ya, pero vas a tener que hablar, te recomiendo, vos haces lo que quieras, habla con Eve, habla con Estela, habla con miembros de los organismos de derechos humanos. Ella siempre cuenta que salirse de la tribu de los organismos de derechos humanos fue un costo muy, muy grande. Yo con Eve no pude hablar, no pude entrevistarla, me quedé en los filtros, nunca logré, hablar con ella. Estela sí, me recibió. ¿Qué dijo Estela de Graciela? Interesante. Ellas se reconocen, y Estela sobre todo, como una compañera de lucha. Una compañera de lucha hasta que en 1998, en el juicio que estaba siguiendo Baltasar Garzón en España por los desaparecidos españoles aquí en la Argentina, Graciela ahí empezó a hablar de la cifra de desaparecidos, según lo que me cuenta Estela, y así lo fue, porque yo después pude recabarlo, y ahí entre todos dijeron, esto me lo dijo textual, ¿qué está diciendo esta mujer? Se le prendieron las alarmas porque iba, en contra de... en vez de decir 30.000, que el discurso oficial, Graciela hablaba 10.000. Exactamente, alrededor de 10.000 personas, 8.000 y pico.
entonces, desde ahí, desde dónde a tomar los valores de la verdad histórica, fue que eso empezó, digamos, a construir la grieta entre, en principio, ellas dos, pero sobre todo entre Graciela y el resto, por lo general, de los organismos de derechos humanos. Mirá, me pasó algo ahora cuando me escriben a mi cuenta de Twitter. Uno de los comentarios a raíz del libro que me puso una persona me dice: ustedes tienen a Graciela Fernández Mejide, nosotros tenemos a Estela. Como esta lucha por la apropiación de símbolos fuertes. Y la verdad, eso Graciela y su posición preexiste a la existencia de Cambiemos. Exacto. Y de Macri. Exacto. Además, Macri era un ajeno a los derechos humanos, como Cristina y Néstor eran ajenos a los derechos humanos. Sin dudas. Pero en cuanto a tu pregunta de la investigación, así lo acordamos. Y así, hablando más y pronto, se la bancó. Porque yo no iba, digamos, a escribir un libro, no me interesaba con un me parecismo, me parece que, o no, yo hice entrevistas, fueron 34 en total, y en el libro volqué, digamos, testimonios. Yo quería que lo leyera antes ella. Escúchame, sí. Ahora voy a eso, antes que se me vaya, que tengo de memoria de frágil. Vamos. Uno tiene una hipótesis, cuando va a hacer un libro tiene ideas acerca de algo o alguien, y va al terreno, o a las entrevistas, o a la investigación, y se encuentra con cosas que son parecidas o distintas de lo que uno imaginó. ¿Qué es lo más distinto de Graciela que encontraste en función de lo que vos creías que Graciela es o representaba? ¿Qué es lo que te resultó disonante a tu pensamiento sobre Graciela? No necesariamente tiene que ser algo malo, algo que te sorprendió. Algo que ella también reconoce, pero que a la hora de contrastarlo fue... Ella es una persona de diálogo, de construcción, pero es una persona que defiende y fuerte sus ideas. Y es una persona que le gusta ganar, le gusta competir. Y te lo cuento con una anécdota muy pava. Ella juega, escuchá esto, a palabrados. Jugaba, sobre todo, porque ahora ya pasó un poco de moda, con Tita, que es una amiga de 90 años. Y jugaban a través de internet. Muy cancheras las dos. ¿Pero qué es apalabrados? Apalabrados es el juego que es una especie de... es como una sopa de letras que se juega... Como un Scrabble. Un Scrabble, exactamente. Se puso muy de moda hace años atrás. Y Tita, cuando la entrevisto, me dice, le encanta ganar. Dice, sabés que tenemos que jugar hasta que ella termina ganando. Porque en el medio no quiere cortar nunca. Y es competitiva. Es competitiva. Y bueno, lo reconoce, forma parte, digamos, como de su personalidad, que la llevó también a hacer la carrera política que hizo en los 90. Recordemos que, por ejemplo, hizo 5 campañas en 5 años consecutivos, porque la verdad, el frepaso, vamos a decirlo, era Chacho y ella, tenían que presentarse en absolutamente todas. Graciela fue la mujer más votada en la historia argentina hasta 1995. Después vino Cristina, vino Vidal, sacó el 45% en Capital. Entonces, es una mujer que compite, le encanta competir. Así como los derechos humanos tienen referentes que tienen en la estructura como herederos ideológicos, los que serán portavoces de no sé quién cuando ese no sé quién ya no esté. ¿Quiénes son las personas que están en el mundo de las ideas más o menos próximas en relación a los derechos humanos y esta idea de faros de valores que propone ella? Qué sé yo, me imagino homólogo a Norma Morandini, estas personalidades que tienen posiciones de derechos humanos fuertes, consistentes por su propia historia, lo cual los autoriza y las legitima, pero no tienen un discurso oficial. Exacto. Norma, por ejemplo, es una de ellas, vos lo nombraste. Otra persona que fue muy importante en la discusión para después poder ella también tomar posiciones fue el fallecido Héctor Leis. Sí, hay el diálogo con Héctor Leis, que fue película y fue libro. Exactamente. Que recomendamos. Héctor fue militante montonero y reconoció el error de pasar a la lucha armada. Héctor Leis,
yo les pido, por Dios, no me hagan caso en nada lo que yo les digo, pero en esto sí. Vean el diálogo y vean lo que él dice. Héctor Leis es el único tipo que yo escuché que transmite lo que les pasaba en el cuerpo cuando salían con los fusiles a dispararse. Y él cuenta, Héctor Leis, que en un momento ya no importaba la razón por la cual las ideas revolucionarias no, lo que importaba en un momento era cuántos mataste, como que lo adictivo del asesinato. Y en un momento lo que único importaba del operativo era, pero ¿cuántos bajamos? Y que eso producía una cosa casi de drogadependencia, ¿no? Y como un tipo que pudo identificar el efecto casi fisiológico de activación que se produce en el cuerpo en el acto de la violencia, en el hecho de la violencia. Y como muchas veces eso terminaba primando por sobre lo ideológico. Nada, a partir de ahora no me hagan caso en nada. A raíz yo voy a retomar y no te voy a dejar solo, porque yo empiezo a trabajar con Graciela en el 2006. Yo trabajaba en Clarín, me voy del diario y me cuenta Daniel Yuri, un periodista amigo, me dice que estaba necesitando un colaborador. Graciela, yo me encuentro nuevamente de aquella imagen que tenía yo de Graciela y había terminado embroncado por cómo había terminado el fracaso de la alianza. Nos tomamos un café y empiezo a trabajar. Ella hace, para ese libro fue la historia de los derechos humanos en la Argentina, que armó un revuelo, y fue de algún modo su incorporación nuevamente como figura pública, ¿no? Le empiezan a pedir nuevamente su palabra. ¿Por qué traigo esto? Porque ella se basa y recoge también una discusión que había abierto un par de años atrás Oscar del Barco, a partir de una publicación que escribe No matarás. ¿Quién es Oscar del Barco? Oscar del Barco es un sociólogo que, sí, tengo entendido que es sociólogo, que él lo que logra es con otros intelectuales, y ahí se arma un revuelo también a comienzos del 2000, fue poder decir, mira, no hay titubeos en cuanto a la lucha armada, matar es matar, y a partir de ahí es que tenemos que construir, digamos, otra cosa. Eso a ella obviamente la impactó y recuerdo que retomó en parte ese debate. Recomendamos fervorosamente Nenuca, el libro sobre Graciela Fernández Meijide que escribió, quienes acaban de escuchar, Pablo Marmorato. Pablo, gracias por estar acá. Vamos a recordar, mañana lunes, ¿a qué hora y en dónde se presenta el libro? 18 horas, lo presenta Santiago Kovadlov, Hernán Lombardi, en Daín, una hermosa librería que está en Tames, esquina Nicaragua.